Cordial saludo. La presente exposición tiene como objeto visualizar algunos rasgos de una problemática social que aparentemente se ha intentado superar de una manera continua a lo largo de la historia, faltando aún camino por recorrer. Estamos hablando de los derechos de las personas intersexuales dentro de un entorno en el que impera un sistema binario de clasificación sexual. Podemos enmarcar esta problemática en la forma en que se visualiza y se trata la intersexualidad, la cual puede ser una muestra de diversidad humana que sin embargo se ha manejado como un padecimiento físico que debe ser tratado con operaciones correctivas a temprana edad, reiterando la idea inquebrantable de la división estrictamente diferenciada entre dos sexos, masculino y femenino. Adicionalmente, estas personas se han enfrentado a barreras en las que no se supera la clasificación binaria en distintas instituciones o incluso derechos. Así encontramos tanto centros penitenciarios divididos en sexo masculino y femenino, el servicio militar obligatorio para el sexo masculino o el requisito de la edad de pensión distinto para hombres y mujeres, entre otros casos en donde no se tiene en cuenta la diversidad que existe en la humanidad. Esta diversidad no es un tema novedoso, sin embargo es poco conocido o más bien mal conocido. Así ha sucedido con definiciones como el hermafrodismo, que tiene antecedentes desde la mitología griega y que se repiten muchos mitos históricos de distintas comunidades en las que existen deidades andrógenos o en donde no se puede identificar su sexo. Podemos encontrar incluso definiciones propias de algunos pueblos, como en el antiguo judaísmo, llamaban tumtum a quienes integran los géneros mencionados en los textos sagrados, kunta en el antiguo islam o eunucos llamados en la antigua Roma. El tema de la identificación del sexo en épocas muy antiguas e incluso entrando en la Edad Media era importante para distintos actos. Por ejemplo, en el antiguo Islam el derecho a heredar dependía del sexo y por tanto era indispensable determinarlo en aquellos herederos sexualmente ambiguos. Y destaca también que en la Edad Media se entendían a las personas de sexualidad ambigua según los roles de género que asumían, incluso hasta la Edad Moderna se empezó a clasificar a estas personas de acuerdo al predominio de sus órganos sexuales. Para la ciencia médica, la intersexualidad es un grupo de afecciones donde hay una discrepancia entre los genitales internos y externos, es decir, los testículos y los ovarios. En una definición más amplia, es un término general usado para una variedad de situaciones en las que una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a lo que tradicionalmente se considera como femenino o masculino. Es de aclarar que la intersexualidad no es un tema de orientación sexual, ni de género, sino que es un tema de identificación sexual. El género se refiere a las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiada para los hombres y para las mujeres. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, sexual, afectiva por otra persona de su mismo género o de géneros diferentes. En Colombia, los primeros pronunciamientos hechos por la Corte Constitucional son las dos sentencias, la T447 del 95 y la T337 del 99. En ambas providencias la Corte hace un arduo trabajo que consiste en la elaboración de un marco referencial que aporta elementos teóricos para la elaboración de discusiones hacia la protección de los derechos de los intersexuales. En ambas sentencias, la corporación reconoce la importancia del consentimiento informado del paciente. La Corte señala que el sexo constituye un elemento inmodificable de la identidad de determinadas personas y finalmente manifiesta que los niños no son propiedad de nadie. Realmente encontramos que se siguen presentando situaciones de delicado abordaje respecto de las personas intersexuales, pero que confluyen en la potencial vulneración de sus derechos fundamentales. Muy a pesar de los pronunciamientos de la Corte desde el año 1995, hallamos que aún existen por un lado vacíos legales y por otro de formación de los funcionarios responsables de acompañar los procesos de identificación sexual de las personas en lo referente a al abordaje detenido de los elementos que constituyen el consentimiento informado respecto de las intervenciones quirúrgicas, como son la materialización de los derechos a la intimidad, a la información, a la libertad de expresión y a la vida, encontrándose obligado a entregar una información comprensible, clara, adecuada, suficiente, veraz, integral y oportuna, señalando adicionalmente las diferentes opciones de tratamiento, sus perspectivas favorables y desfavorables, los riesgos, efectos secundarios y adversos. la identificación clara
de quien es el titular del derecho del consentimiento informado directo, así como quien lo puede entregar de manera indirecta o sustituta. El cumplimiento pleno por parte de la Registraduría Nacional y el DANE de reglamentar la inscripción en el Registro Civil de Nacimiento y el certificado de nacido vivo de un bebé hermafrodita o con condición de intersexualidad. La modificación que debe hacer en los formatos correspondientes en razón a la condición en que nació este bebé y cuyo sexo no puede ser elegido por sus progenitores por expresa prohibición de la Corte Constitucional. Asimismo, las acciones de capacitación a funcionarios para el diligenciamiento de los formatos. Con el ánimo de verificar dicho cumplimiento y no caer en especulaciones, procedimos a elevar derecho de petición a las dos entidades del Estado para que nos comuniquen al respecto de cada punto y en especial evidenciando que existe una falencia en la información y formación brindada a los encargados de diligenciarlos, insistiremos en que debe ser socializada de manera general e inmediata la reglamentación que se haya elaborado al respecto. Respecto al tema seleccionado son los siguientes. La poca visibilidad al tema de intersexualidad a tal punto que las personas confunden el término con transgenerismo o despectivamente lo siguen llamando hermafroditas. Debido a lo anterior, no hay mayor divulgación sobre información relacionada a la intersexualidad ni el conocimiento acerca de sus derechos a nivel nacional e internacional, generando problemas constitucionales en la actualidad, como el hecho de que en más de 25 años de jurisprudencia de la Corte Constitucional solo se han resuelto 10 casos sobre intersexualidad y derechos fundamentales. De igual forma, solo se ha proferido una sentencia de unificación, la SU 337 de 1999, que sigue siendo de obligatoria remisión desde su expedición. También, la falta de datos concluyentes sobre procedimientos de reasignación sexual hace que exista una gran incertidumbre sobre estos temas. Ahora bien, a pesar de que debe existir un consentimiento informado y la capacidad de comprender los riesgos de las intervenciones invasivas para que desde la edad de 5 años se pueda efectuar la reasignación sexual hacia algún género determinado, la misma presión hacia el menor puede generar problemas de identidad o manipulación para la elección de su sexo. ¿Cómo garantizar entonces que un menor pueda tomar una decisión acertada sobre un aspecto tan determinante para su vida? ¿O cómo construir una identidad de género definitiva en sus primeros años? Por lo que no podría existir un verdadero grado de madurez emocional para que el consentimiento de esta forma pueda llegar a ser real. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido la intersexualidad como la situación en la que un cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina. Es decir, es aquella persona que nace con ambos sexos, con órganos sexuales tanto externos como internos del sexo femenino y masculino. La jurisprudencia y el derecho comparado ha valorado estos casos teniendo como base los derechos a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad del individuo intersexual. En la actualidad, existe la tendencia de respetar en la medida de lo posible el consentimiento informado. En este caso, lo que se busca es que si la vida no está en riesgo, la decisión de una intervención quirúrgica sea tomada alcanzando la mayoría de edad y con información y razones que permitan tomar una decisión con respecto a su sexo. Sin embargo, cuando existen riesgos a la salud y la vida digna del individuo y se exige una cirugía, este consentimiento debe ser cualificado y persistente, es decir, los padres deben tener información calificada y cualificada que les permita tomar la decisión por el menor. Finalmente, es importante señalar que en la mayoría de países no existe una reglamentación normativa sobre las personas que nacen con estados intersexuales, ni mucho menos cómo se garantizan sus derechos fundamentales que se encuentran involucrados en los tratamientos de asignación de sexo, entre los que se pueden resaltar el derecho a la salud, a la integridad física, a la autonomía de los niños y niñas, al interés superior del menor, al derecho a la libre personalidad. Y todo esto indica que nuestra sociedad aún no conoce y no reconoce esta condición.